Hola, ya te veo. Ya, perfecto, ya te escucho también. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy de lujo aquí yo solo. Sí, es una sesión privada porque nos dimos cuenta que no logramos, fue una falla de comunicación, entonces no hicimos como el ad para todos, entonces solo los que estaban ya en el channel de español se dieron cuenta, Ok, entonces ya, sesión privada. súper. Bueno, qué bueno. Alejandro, bienvenido. Aprovechemos. Muchas gracias. Hola, Franci. Hola, Nick. ¿Cómo están? Bien. Bien, 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 gracias. Entonces, Alejandro, ¿tú dónde estás? ¿De dónde estás llamando? Yo vivo en Cholula, en México, en el estado de Puebla, ¿sabes? Me gusta decir Cholula porque bueno, aquí vivimos y es un pueblito mucho más pequeño que Puebla, aunque están prácticamente pegadas, ¿no? Es decir, que es una misma ciudad. La diferencia es que en Cholula puedes caminar. Cholula, ok. Y aquí en Puebla es uno de los estados, no aquí en Cholula, pero es uno de los estados ah, que tiene una alta producción en los últimos 3 años más o menos. Está por ahí ya ubicándose como en tercero o cuarto lugar. O sea, tercero más bien diría detrás de Chiapas y Oaxaca en producción, muy pegado a Veracruz. Entonces, está interesante. ¿Y qué variedades tienen? Mira, básicamente aquí hay muchas híbridos, mucho Azteca. Yo no he visto tanta oferta en Borbones, pero sí hay típicas. Y hay algunos productores que están ya experimentando bueno, con el fenómeno de geishas, ¿no? Pero hay Costa Ricas, hay marsellesas. He visto mucho oro azteca, eso sí. Y yo creo que es una tendencia general en este estado, eh, con muchos híbridos y, y, y eso me sorprende, les ha dado buena tasa, han tenido buena participación el año pasado en tasa de excelencia. ¿Hay acceso al mercado de café de especialidad? ¿O todavía está como muy lento, más café comercial? Eh, Todavía está como muy lento, diría, en términos prácticos. Es decir, lo que hay es de hecho, yo he visto importadores que tienen como curiosidad qué está pasando en Puebla o cómo podrían hacer, pero eh, hay absorbe mucho las grandes compañías que compran pues commodity, ¿no? No están aunque pueden estar interesados en catar algo de especialidad, pero yo creo que lo más interesante es la presencia de tostadores locales que ya empiezan a buscar directamente con productores y como es muy cerca de Ciudad de México, es 2 horas menos de Ciudad de México en carro, entonces ya hay, particularmente yo conozco eh, un tostador que está haciendo sourcing aquí en Puebla y le está yendo muy bien. Sí, Entonces, eso eso iba es a un decir. fenómeno que cuando la gente lo ve, sí, cuando otros tostadores empiezan a ver que hay buen café, que hay posibilidades de hacer cosas interesantes, entonces los demás vienen a buscar, ¿no? Y eso yo creo que es no sé si es la solución, pero es un primer paso que en lo particular creo que un productor conectar con tostadores locales para establecer esas rutas de probablemente no te va a comprar volumen, pero es mucho más sencillo y el diálogo es mucho más directo y franco, ¿no? Ujú. No, eso me fascina de México. Me fascina que es un país tan grande que tiene esa oportunidad de consumir más café de especialidad comparado con los otros países que son más chiquitos. Por ejemplo, en El Salvador, que produce mucho, mucho café, pero tiene pocas personas para consumirlo. Entonces casi todo sale del país. Aunque en El Salvador sí hay muchos cafés, están empezando a tener más specialty coffee shops donde hay muy buen café para los que viven ahí. Entonces México sí tiene esa oportunidad. Fíjate, incluso aquí en este estado, en que es Puebla capital, la presencia de specialty coffee shops es apenas incipiente. De hecho, era más fácil tener a alguien del estado de Veracruz abriendo un coffee shop aquí en Puebla que alguien de Puebla explorando
origen local, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante. Todavía puedes contarlos con una mano, con los dedos de una mano, cuántos pueden ofrecer buenas variedades y tú ves que hay buena aceptación también del mercado, porque bueno, México tenemos esta posibilidad. Hay mucho café, hay mucho interés, pero también hay mucho café comercial de las grandes cadenas eh, y estamos tan pegados a ellas como a la Coca-Cola, ¿no? Entonces, es una desgracia, pero por lo menos la gente toma café. Nada más hay que empujarlos un poquito hacia el otro lado para que aprecien un poco más lo que además se produce aquí en cantidades industriales, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces entremos a tu pregunta. Quiero tener un poquito más de contexto de dónde surge esta pregunta y también si la puedes como repetir aquí para, es porque estamos grabando esta Sí, sesión. no, claro, mira, yo he estado formándome en temas de fermentación. Incluso soy lecturer en en el Coffee Quality Institute, en el área de eh, procesamiento post cosecha. Y siempre a mí me ha apasionado mucho la fermentación, esas cosas que cuando empiezas a saber más quisieras haber empezado antes, hacerlo incluso en casa, ¿no? Y, y el backsloping es un concepto, es un término que me ha costado mucho trabajo traducir y, y es más como común en otro tipo de fermentación que en café, ¿no? Es decir, se utilice ese concepto. Entonces, en algún momento tuve oportunidad también de tomar una formación con Julián Cucuñame, que está en Colombia, y, y obviamente he aprendido muchísimo, muchísimo del podcast tuyo y cada, o sea, es un mundo que en la medida que se abre más es mucho más complejo, pero si uno pierde el miedo puede ir familiarizando con los conceptos y lo reduces a tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, la pregunta siempre ha sido, y antes yo estaba como muy impresionado de las críticas que hay hacia la inoculación comercial, hasta que llegué a la formación con Sequi y tuve oportunidad de conocer más cerca a Laraman y luego escuchar tus podcasts y sobre todo del tiempo que ellos tienen trabajando. Eh, porque hay biólogos, sobre todo en Sudamérica, en el área de café, que dicen, no, no, va a destruir el medio ambiente. Y típico, es así como el miedo a lo desconocido por un lado, pero también es como tratar de maniatar al productor que a veces, o no, no a veces, casi nunca puede tener un laboratorio para poder hacer inoculación con microorganismos endémicos, ¿no? Que es lo ideal. Pero una pregunta muy sencilla era hacer un batch con los microorganismos locales y después guardas ese mosto, lixiviado o el medio que te queda cuando termina tu fermentación, o sea que le des 24, 48, 72 horas, que es normalmente hasta donde yo pienso que es suficiente llegar manteniendo ciertos parámetros para poder medir qué es lo que está moviendo ahí adentro. Y siempre me ha quedado la duda cuánto tiempo puedes mantener eso vivo si es que lo puedes usar. O sea, porque la pregunta que te hice es, en café, la fermentación, ¿cuándo puedes usar un backsloping y cuáles son las condiciones para volverlo a usar? Porque evidentemente ahí es un medio que tiene una acidez particular. eh, Probablemente no tenemos la posibilidad de saber qué microorganismos hay ahí. Digamos, lo estamos haciendo un poco a la confianza de que los microorganismos con ciertas regulaciones, por ejemplo, hacemos con salmuera y hacemos una fermentación láctica, y después cómo los vas si lo puedes volver a usar para inocular un siguiente batch, un poco para acelerar el proceso, o definitivamente eso no nos sirve, ¿no? Y si lo puedes conservar, ¿cuántos días te dura? Entonces, otra pregunta que tengo yo antes de contestar o de como compartir un poco esta opinión es si es una pregunta como más intelectual o algo práctico. O sea, para un productor ir a cambiar esto o es como más la teoría.
Mira, yo creo que es más para un productor, porque esa es una pregunta que yo recibo con frecuencia. Mi primera aproximación sería pues medir el pH, que tenga un pH aceptable para decir, mira, no, ese medio está muy ácido, ya no te sirve, o el pH se nos volteó, no sé. ¿No? Entonces, para mí un pH aceptable es entre 4 y 4.5 al terminar, y eventualmente eso lo puedes volver a usar. La otra pregunta que aprovechando eh, esta oportunidad es, ¿cuál es el porcentaje de un backsloping que puede funcionar en café? Por ejemplo, estamos hablando del 10% del total del batch, porque tampoco te va a servir mucho, ¿estás de acuerdo? O sea, es decir, tú haces un batch y metiste tal vez 60 kilos y te quedó, no sé, a lo mejor 5 o 8 litros de medio, y lo vas a usar, pero el siguiente batch es mucho más grande, entonces eh, ahí sí te pediría si me puedes iluminar con un poco de teoría, es cuál es el porcentaje ideal para que pueda realmente ser valor agregado, por Ajá. decirlo de alguna manera, ¿no? Ok, bueno, empecemos con el punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese rango de pH. Yo prefiero mantener a 4, tal vez 3.9 si todavía tiene buen olor, pero mantenernos arriba de ese rango. Para mí es como lo más seguro. Entonces, sí, primero el mejor amigo va a ser un pHímetro. Es empezar a medir el pH del le dicen el mosto. Entonces, esa es otra pregunta Sí. que tengo para ti, es si se está usando los términos de inglés como backslapping o starter culture, si se está traduciendo o si solo se está usando esas palabras. No, de hecho, backsloping no es muy común normalmente, y esa es también otra duda que siempre me queda, es cuando desechas el mosto o el medio, que al final son como lixiviados, Ajá. también tienes que tener cuidado con eso de cómo estás haciendo eso, o si lo estás llevando a una planta que normalmente casi nadie tiene, pero porque tú haces la fermentación y todo queda chévere. Y Ajá. después lo llevas y lo botas al campo, no estás ayudando mucho a tu futuro en café, ¿no? Total. Entonces, no, el concepto de backsloping, yo, bueno, obviamente lo aprendí por otro lado, y de hecho lo leí por primera vez en el libro de René Redzepi, y, Sí, y es muy entonces, común en fermentaciones de comida o de cerveza. En cerveza lo usan mucho más. exacto. Pero en café no es común, y no hay una traducción Bueno, ese es para poderlo explicar. no el mito como el error. Pensamos que es algo nuevo, que el café no es común, pero en el café es más común que en todos los demás. O sea, el tema de backslapping es de reinocular con, con microbios que están presentes. Entonces, en café, si es café lavado, no, tal vez un poquito también natural, pero un café lavado, backslapping es eh, lo más común. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Es como default, ¿me entiendes? Ajá, Eso es lo que ajá. todos están haciendo porque hay muy poca limpieza en el café. Entonces, usando el mismo Claro. despulpador, usando los mismos tanques sin limpiar, siempre es backslapping porque siempre estamos como recontaminando con los microbios. Entonces, no Mm. es algo tan desconocido en el mundo de café, solo que lo estamos haciendo como ciegos, con los ojos sin saber qué está pasando. Entonces, ahora poniéndole ese término de backslapping lo pone como más científico, pero lo que quiero que sepan todos los productores es que eso es el default, eso es lo que están haciendo. Es si no están inoculando y si tienen como no tienen esa práctica de limpieza, siempre están backslapping. Entonces, saben, muchos productores se dan cuenta que como al pico de la cosecha, la fermentación se corta o es más rápida porque ya tienen una carga microbiana más alta, porque ya tienen como todas esas semanas o tal vez meses que se está acumulando en los tanques y en el equipo para fermentar su café. Entonces se dan cuenta que la primera semana de la cosecha tal vez es 40 horas y para el pico de la cosecha ya se corta a 24 horas o menos. Es muy, muy rápida la fermentación.
Entonces, para mí, creo que muchos quieren saber, como tus preguntas son muy prácticas, pero para mí siempre tiene que ver con si están probando el café. Entonces, para mí la respuesta es, o sea, la pregunta, ¿cuánto tiempo lo podemos guardar? Y para mí la respuesta es todo el tiempo que tiene buen sabor. Entonces, en un lugar, porque es un mixed microbial culture, es algo que es muy dinámico y que puede cambiar muy rápido dependiendo en el clima donde está. Entonces, es diferente si estamos hablando de una finca de baja altura con mucho calor, mucha humedad, o una finca de altura en las montañas donde hay mucho frío, donde puede cambiar como más lento porque el frío ayuda a conservar esos microbios. Entonces, esas son dos cosas de tener en cuenta. Un productor en un ambiente con mucho calor tal vez no lo puede guardar tanto tiempo como uno con más frío. Pero sigue esa pregunta de cuánto tiempo es más tiempo o menos tiempo. Entonces, la manera, o sea, algo muy práctico que a mí me gusta como usar como rule of thumb, como sí, la manera de seguir adelante o como de probar, es yo siempre uso lo que tengo si tengo nueva cereza. O sea, no me gusta guardar para nada. Es solo lo del martes para miércoles y entonces como un día a día o si tengo 2 días para usar, lo quito y lo uso inmediatamente. Porque me gusta, si quitamos el pergamino, el café despulpado y solo guardamos el mosto, sin café sigue fermentando porque sí, tiene todavía muchos azúcares y tiene mucha energía para continuar su fermentación y prefiero que continúe a cambiar esa fermentación con café. Entonces, si no tengo café, dejo ese lixiado para, pues, o sea, si es como el fin de semana, si es el viernes y no voy a tener cereza hasta el lunes o martes, no lo quiero guardar mucho tiempo porque las condiciones para guardar serían una infraestructura que creo que muy pocos productores tienen acceso a cuartos fríos o a neveras de -4, entonces tampoco es práctico en ese sentido. Entonces, para hacerlo como lo más fácil para productores, yo no prefiero no guardar ese mosto si no hay cereza. Entonces es como de un día a otro día. Si tienen acceso a cuartos fríos y si tienen esa infraestructura, igual es monitoreando cómo está cambiando. Si logran como hacer un deep freeze, que no esté cambiando mucho el mosto, se puede guardar semanas, pero no guardaría como de una cosecha a la siguiente. Me gusta trabajar como en una cosecha como contenida, o como en esa temporada. También depende si es Colombia, donde hay cereza por 9 meses, o aquí en Guatemala tenemos 3 meses. Es una temporada muy corta, entonces eso también influye. Y la otra pregunta de el volumen, como la cantidad, yo trabajo en igual algo muy práctico que es si todo el líquido puede cubrir el café. Entonces eso también depende mucho en la forma del tanque. Si es un tanque como una pila tradicional, que es como una piscina, que es como muy ancha y mucha superficie, tal vez necesita más volumen, tal vez el 50% para cubrir, para tocar todo. Si es un tanque como un barril, algo como con un volumen que tiene como más como un columno, se puede usar tal vez el 20% solo para cubrir todo y tener la masa más cerca. Entonces, para mí no es como números de viability, como cuántas células hay ahí para fermentar. Es más, si tenemos suficiente líquido para cubrir el nuevo batch de café despulpado. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Y lo que también estaba pensando era, o sea, en el caso que hay disponibilidad de agua, es usar agua y agregar este mosto, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, agregar hasta un 20%. Lo que no me queda claro es cómo influye, o sea, haz de cuenta que esta agua con la que vas a fermentar un nuevo batch has hecho, bueno, está limpia, pero si le agregas un mosto, tiene ya ciertos microorganismos, tiene un tipo de acidez que obviamente al mezclarse con esta agua se va a neutralizar un poco más, ¿no? Entonces, ya,
hay algún parámetro? Bueno, tú mencionas ahora 20%, pero puede ser un mínimo 10, máximo, bueno, lo puedes llenar al 100, pero es difícil lo que yo te decía, ¿no? Ujú, Pero mínimo, como mínimo 10 ayuda, porque yo siempre, el ejemplo que pongo es como jugar un partido de básquetbol, pero tú arrancas con 7. En lugar de, el otro equipo tiene 5. ujú. Entonces, a tu café le metes 7 jugadores que son los microorganismos que ya van ganando del anterior batch y se lo pones a este. Entonces, la fermentación se acelera a favor de lo que tú estás esperando, ¿correcto? Sí, y otra cosa para tener en cuenta también depende mucho en la calidad de la cereza y la temporada de la cosecha. Por ejemplo, si es como más al final, donde hay más sobremaduros y la carga es más alta, entonces en ese punto yo agregaría más. O sea, si el estándar es 20% y me llega mucho sobremaduros, pues sí, tal vez si hubiera 30 o 40 o algo más alto para combatir, porque ya no es como tan... em, el match, tal vez ya tienen 7 ellos y 7 yo, porque cuando tenemos esos sobremaduros ya sabemos que traen más, que son más fuertes. Eso es lo que trae del campo. Em, pero otra cosa para tener en cuenta con, con este juego es que muchas veces hablamos de la teoría o de pH o de porcentajes, pero para mí siempre es probar el café. Entonces hay algo que sí funciona o que es una teoría para que debería funcionar, pero si no estamos teniendo esos resultados en la taza, eso es como para mí la pista como más importante. Y si el productor no está catando su café, si no está probando cómo va el batch, eso para mí es como el primer punto de cambiar. Porque puede ser que el batch sí tiene el pH porque sabemos que muchos microbios pueden llegar al mismo pH. Entonces el pH no es como el indicador más o el único indicador. Entonces puede ser que la población de los microbios cambió mucho, seguimos teniendo ese mismo pH, pero el sabor en la taza ha cambiado. El sabor es ya como en otro perfil. Que igual no puede ser, no tiene que ser malo, solo es diferente, pero el objetivo de backslapping es tener consistencia. El objetivo de backslapping es tener como disminuir esos cambios de batch to batch variation, que cada vez la fermentación sale diferente. Entonces, para eso se necesita acatar el café y ver, seguimos en el mismo perfil. Entonces, para mí, como dices, lo importante de backslapping es dominar la fermentación. Y entonces, para dominar, lo más práctico, lo más obvio es si estamos cubriendo más de la superficie con este líquido, ¿verdad? Sí, correcto. Lo otro también se puede, antes de, digamos, yo a veces pienso que es preferible, en algún podcast hablabas de, bueno, y entiendo perfectamente lo que explicas sobre el café despulpado tiene mejor efecto en una fermentación porque hay menos barreras para penetrar el grano, ¿no? Pero puedes usar el mucílago como no es un backsloping, pero como apoyo para la fermentación. Es decir, ahí están los microorganismos, pero puedes usar el mucílago después del despulpe y meterlo todo a fermentar. ¿Es Ujú. correcto? Sí. Sí. Porque es que también he visto que hay, bueno, sabes que a veces en café de especialidad o cafés diferenciados, los productores nos ponemos como primero fue como en la búsqueda del geisha, ¿no? Entonces todo el mundo quería tener un geisha. Y ahora todo el mundo quiere encontrar piquia, ¿no? Entonces, porque tiene estos volátiles aromáticos y que le da unos atributos excepcionales. Entonces, prácticamente hay productores que dicen, no, encontré piquia y ya estoy del otro lado. Cuando nos olvidamos de cosas muy elementales en fermentación, que es consistencia, que inocuidad también es otro elemento, y no tanto estar como a la casa de la moda, ¿no? O, bueno, obviamente piquia no es una moda, pero como las tendencias, que esas tendencias cambian muy rápido. Exacto, y creo que esa es otra cosa que, como hablando del backslapping, que es algo nuevo, pero no es yo digo que es el default de todos los productores, piquia también, piquia se encuentra naturalmente en el ambiente, entonces casi todos los productores si hacen un swab
su café despulpado, van a encontrar piquia, pero en un porcentaje muy bajo que tal vez no está influyendo. Pero todos lo tienen, es solo como saber ampliar esa cepa y menos Saccharomyces o menos como otras cepas. Entonces, y eso es otro como algo tal vez mal entendido de los que piensan que inocular los cafés vamos a perder algo crítico del terroir o algo así, es que estos microbios ya están ahí, ya se encuentran en el ambiente, solo estamos como jugando con los niveles. Entonces no es algo que se tiene que tener tanto temor o que tenemos que, no sé, creo que muchas veces bueno, uno es más crítico de lo que no entiende. Entonces, como abriendo los ojos un poco a todos los microbios que están presentes, creo que muchas veces, eso me pasa mucho en las pruebas donde traigo Saccharomyces o traigo esos cepas de Lallemand y cuando estamos poniendo la etiqueta dicen, esa es la de levadura y esta dice no, como no yeast y yeast. Y es como, no es posible no tener nada, no es un ambiente estéril. Entonces todo tiene levadura. No es que eso tiene levadura y los otros no. Es solo la identidad de esta levadura comparado con los otros. Entonces sí, tenemos que como cambiar un poquito ese chip de cómo hablamos. Y por eso me interesa mucho eso de las palabras, que también en español tampoco tenemos muchas palabras para hablar de estos temas, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Sí, y esa es la historia de la humanidad, es decir, lo que desconocemos nos genera a veces temor, pero también ese temor a veces, y entiendo, yo hace poco hay un video de Sandro Katz que me gusta ver y ver uno que hace en Harvard, y él habla de, bueno, los biólogos dicen que la fermentación es esta, pero entonces dejaríamos a los hongos por fuera, porque entonces ya no se puede hablar de fermentación de koji. Y tiene mucho sentido, pero la forma como él lo plantea es una forma abierta, digamos, a ver, hay que tener como las dos versiones de la historia. Pero a veces hay muchos biólogos y aportan mucho valor al conocimiento en el tema de procesos de fermentación de café, pero al mismo tiempo creo que también eso es así como ahí viene el lobo, ¿no? O sea, es decir, si no me preguntas a mí no sabes nada o no lo hagas porque no sabes, ¿no? Entonces, yo soy de la filosofía de que no puedes pedir a un productor que se convierta en un biólogo para poder procesar café de una manera consistente y con calidad importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso prefiero enfocarme en lo práctico y no ir como más allá de lo que... Sí, porque a muchos les gusta como hobby aprender, pero a otros no, y no necesitan saber toda esa microbiología para tener buen café. Muchos lo tienen sin saber nada, pero el objetivo es esa consistencia. Entonces, sí, yo pienso que deberíamos hablar más de backslapping porque es una manera de tener esa consistencia, pero si no sabemos como el por qué y es catar el café, cuál es el sabor de ese café, cuál es el perfil, ya perdimos el hilo. Entonces, para mí esta conversación tiene que tener como fundamental esa práctica de los productores que están catando y como guess and check. Es como hacemos algo, catamos, ok, vamos a revisar. Y de esa manera el sabor del café, el sabor de la taza nos va a decir si todavía podemos usar el starter culture, si podemos continuar a guardar y usar ese mosto y no un número, no como, ok, tenemos esa temperatura, este pH y 300 generaciones, por ejemplo. Yo pienso que tenemos que ir con el Sí, sabor. sí, totalmente. Alguien me pidió incluso sobre una fermentación que estamos haciendo aquí cerca y después eh, me llama la hermana de la productora y me dice, oye, yo quiero usar ese mosto para hacer kombucha, ¿no? ¿Y qué piensas? Yo digo, bueno, yo no lo sé hacer, o sea, no te diría, úsalo. Lo que tienes que hacer es probarlo para saber si te va a servir para kombucha, ¿no? Kombucha es una de mis tareas pendientes, por cierto, para poder hacer, porque además yo la disfruto tomármela, pero... Y después me llama y me dice, no, está muy salado, ¿no? Claro, era una salmuera que había estado
40 horas en fermentación. Entonces me dicen, le digo, no, de hecho, mi sugerencia es usa mejor mucílago. Eso te puede dar algún mejor resultado que si usas el mosto después de fermentación, a ver qué sale con kombucha, porque tiene que tener dulzor y obviamente no puede estar salado una bebida como esa. Pero Es el usar, propósito de... bueno, lo que no entiendo es si están usando el mosto del café para la base de una kombucha o si están usando eso para inocular, porque la base de kombucha es un té, ¿verdad? Un té negro normalmente. Sí, no, quería experimentar, hacerlo como, porque hay gente que hace base de kombucha con tal vez jugo de fruta y después él pone el SCOBY y entonces te da un sabor muy particular. Yo he probado eh, unas excepcionales. Digamos, la gente que inicialmente siempre se recomendó con té y ahora están incorporando otros elementos. Entonces, alguien relacionado a esta finca hace kombucha por afición y entonces me llama y me dice que si lo puede usar. Entonces, mi primera opinión es lo que tú dices. Pruébalo y huele bien, sí, huele, claro, estaba muy bien el mosto, pero el sabor sí tenía una salinidad que me dice, no, no me va a servir. Y eso fue su gran sorpresa, ¿no? Bueno, ese trae otro buen punto porque cuando yo digo que lo importante es probar el sabor, el objetivo es tener el mismo perfil, pero no tenemos que esperar hasta procesar el café, que se seque y tostarlo y catar el café. También se puede probar el mosto. Entonces yo tengo la práctica de probar el mosto y ver si tiene un sabor favorable, si está parecido a ayer. Aceptable. Y muchas personas se tienen miedo de probar ese mosto. No, no sé, les da algo probarlo, pero para mí es algo esencial. Entonces eso nos puede decir si estamos en el buen camino o no. Sí, eso es. em, Te iba a hacer una pregunta adicional con la inoculación con levaduras comerciales, por ejemplo, ahí sí hay una recomendación basada, obviamente, en un estudio de lo que tienen ellos, ¿no? De lo que dicen, porque te recomiendan tantos gramos por cada kilo, dependiendo si es cereza o dependiendo si es Café despulpado. pulpado. Ajá. Para mí fue una revelación el hecho cuando escuché el podcast donde insistes en que procesar, o sea, fermentar el café despulpado te ayuda a quitar barreras a los microorganismos para penetrar eh, los metabolitos, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con fermentación de naturales, en tu opinión? Yo pienso que obviamente todavía influye, pero por eso pienso que necesitamos más tiempo. O sea, los naturales pueden lograr unos sabores y un cuerpo y unos atributos muy fuertes y con mucha influencia de parte de los microbios, pero a partir de, o toma 30 días, toma mucho tiempo para generar esos sabores, para entrar al grano. Entonces, para mí, el café lavado o despulpado tiene esa ventaja que podemos hacer una fermentación de 36 horas y lograr sabores fuertes y atributos muy interesantes en menos tiempo, 36 horas comparado con 30 días que se toma para secar el natural. También ese tema de el natural tiene todas esas barreras. Los microbios están afuera en la cáscara y necesitan pasar todos esos tejidos para entrar al grano. Entonces, creo que algo tal vez que está pasando con el natural es no solo hay la influencia de la fermentación, pero tal vez hay algo que se está cambiando en el grano, germinación, como otras cosas que da esos atributos o que está ayudando al natural. O sea, no es decir que el natural nunca tiene sentido o que no, em, que es algo que tenemos como que dejar atrás y que todos los cafés deberían ser lavados, pero creo que no es fermentación. O sea, para mí la fermentación en el natural no tiene tanta influencia. Creo que es más en lavado y tal vez otro sistema, otro metabolismo, otra cosa está pasando en el natural, pero no fermentación como en la manera que pensamos, no en la manera como tradicional.
eso podría ser, además se genera una degradación del mucílago que después cuando lo llevas a secar, no necesariamente va a estar íntegro, ¿no? La fruta como normalmente un natural debería pasar su proceso de secado, ¿no? Ujú. Y eso aplica para honeys también. O sea, qué punto de fermentación? Lo de eliminar barreras, por ejemplo, un honey obviamente tiene menos barreras, por llamarle así, porque ya has hecho algún tipo de despulpe y es mucho más factible el impacto de una fermentación en un honey que en un natural. ¿Estoy correcto? Correcto, sí, pero todavía menos que un lavado, o sea, menos que un café que se fermenta de esa manera, porque si es un honey, todavía tiene el mucílago intacto y ese sigue siendo una barrera. Entonces, para mí, cuando hacemos una fermentación, el impacto de la levadura no puede empezar hasta que tenemos todo el mucílago como disuelto y libre. Y a partir de ese momento podemos empezar a entrar esos sabores, esos precursors al grano. Entonces, cuando tenemos ese mucílago, todavía sigue siendo una barrera. Super, super. Y entonces yo me enfoco, o sea, mi punto de vista es lo más eficiente y con más impacto. Y muchas veces en el marketing es lo que toma más tiempo y que es más extendido. Entonces 40 horas de fermentación en cereza y después 40 horas en fermentación de despulpado y después un secado largo. Entonces, no sé, que yo pienso que todavía tenemos esta idea de la única manera o la manera más obvia de agregar valor es agregar tiempo al proceso. Pero muchas veces agregando tiempo al proceso estamos dañando o tal vez estamos como quitándole la calidad al café. Porque yo he probado muchos cafés que en las tazas tienen para mí un sabor como se sienten cansados, como le pusimos mucho esfuerzo, como mucho trabajo, una fermentación muy larga, algo como muy fuerte, y en la taza es como ya casi no tienen vida, ya están como agotadas. Mm, mm. Entonces creo que es Bien, como ese pues intercambio. súper, sí. Muchas gracias, Lucía. Esa pregunta ya quedó completamente entendida y vamos a replicarla cuando la gente pregunte. Pero sí, es muy claro y es muy obvio. Y cuando encuentre el concepto de backsloping en español, no sea default, que también es un anglicismo, pues te aviso. Sí, es interesante también porque si la cultura no tiene esa costumbre, entonces ¿dónde vamos a encontrar las palabras? No, no es como encontrar una palabra porque no existe, porque no es en la comida latina no hay mucha fermentación comparada con la comida de Asia o de India, otras culturas. Sí, totalmente. Pero default es una que sí me gustaría conocer. Sí, sí, yo normalmente le decía a alguien recarga, para que lo entiendas, es como recarga. Pero mi historia de jugar básquetbol con 7 es como más fácil de explicar, ¿no? Que traes unos dos amigos más y el árbitro lo permite, entonces vas a dominar la fermentación y bueno, y ver cómo sale, ¿no? Sí, a mí me gusta usar como pintar la historia que estamos en un restaurante y yo tengo la reserva, entonces hay 7 mesas y yo traje toda mi familia y nosotros estamos aquí. Entonces los otros pueden venir, pero no tienen espacio para comer. Nosotros tenemos todo el restaurante reservado. Súper, súper. Ya terminó la cosecha en Guatemala, ¿verdad? Sí, como al 95%. La próxima semana vamos a recibir unos poquitos granos para fermentar y los necesito porque vamos a hacer unas pruebas para el próximo taller el próximo workshop de Fermentation Camp En Workshop. diciembre. Sí, en diciembre. ¿Puedes venir? Sí, sí. Sí, yo creo que voy a estar allá. ¿Verdad? Ok, ya pronto vamos Sí, a sí, sí. poner, Franci y yo nos vamos a reunir esa tarde para publicar en la página web y empezar a poner toda la información del alojamiento y de los tickets, pero sería Súper. genial. Súper. Ustedes están cerca de Antigua, en Antigua, o cerca de Antigua. Pues Ciudad Vieja está a
15 minutos, 10 minutos, dependiendo en tráfico, de Antigua. Entonces, el Ah, hospedaje va a estar en Antigua. Entonces van a estar ahí cerca. uy, esa ciudad no conozco, pero obviamente me parece bellísima y siempre he estado lista a pasar por allá. Sí, creo que te va a gustar. Muy bien. Pues Súper. muchísimas gracias por tu tiempo y por Franci y Nick. Y No, la verdad que gracias le a sacamos ti. mucho jugo. Sí. Sí, gracias por asistir. Igual queremos mantener el chat en español activo, así que por ahí voy a estar muy pendiente para conectar con Lucía las dudas de ustedes. Súper, súper. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Listo. Ok, Chao. bye.